El senador Adán Augusto López es uno de los personajes más obscuros de la Cuarta Transformación. Contratos relacionados con Dos Bocas, su hermana está relacionada con empresas fantasma, nombró un funcionario que ahora está relacionado con el crimen organizado, excesos personales y una manera bastante siniestra de hacer política. Y con el nombramiento de la cuestionada Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se sabe que él jamás va a obedecer a la presidenta de México con A. Solo obedece al anterior inquilino de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López nació el 24 de septiembre de 1963 en Tabasco. Tiene estudios de licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene estudios en Derecho comparado por el Instituto de Derecho Comparado de París. Es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de París y tiene un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como todo buen morenista, inició su carrera en el PRI. De hecho, llegaría a ser secretario general de ese partido en Tabasco cuando se anularon los comicios locales del año 2000. Al graduarse de la licenciatura, Adán Augusto López trabajó unos cuantos años en litigio civil, antes de viajar a Francia para continuar con sus estudios. A su regreso, participaría coyunturalmente en el Frente Democrático Nacional. Así comenzó a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial y Andrés Manuel López Obrador como candidato a la gubernatura de Tabasco. Todo esto por el PRI. Hay dos detalles importantes. Adán Augusto y López Obrador son amigos desde temprana edad, pues sus familias se conocían. Luego del proceso de 1988, Augusto López se mantendría como cuadro y funcionario del PRI hasta el año 2001, aun y cuando López Obrador fue candidato a la gubernatura en 1994 por el PRD y en 1991 encabezara el éxodo por la democracia hasta la Ciudad de México debido a denuncias y protestas por irregularidades e intromisión de Roberto Madrazo, entonces gobernador de ese estado. Adán Augusto se mantuvo priista más años que López Obrador. En 2001 renunció al PRI y se vuelve miembro activo del PRD. En 2006 fue coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, correspondiente a la tercera circunscripción del país. En 2007 es elegido diputado local por representación proporcional. En 2009 es llamado de nuevo por Andrés Manuel López Obrador para asumir la candidatura a diputado federal por mayoría relativa que ganó. 2012 compitió en la elección interna perredista por la candidatura a gobernador de Tabasco. Perdió. En 2012 fue electo como senador de la República por el PRD, partido del que anunció su salida en 2014 para sumarse a Morena. Con ese partido, en 2018, ganó la gubernatura de Tabasco. Al ser llamado por el presidente López Obrador para integrarse a su gabinete como secretario de Gobernación el 26 de agosto de 2021, solicitó licencia para separarse de ese cargo. Luego de ser corcholata, actualmente es senador y lo va a ser hasta el 2030. ¿Y cómo trabaja Adán Augusto? En Tabasco, hoy se sabe, dejó cuentas pendientes y muy peligrosas. Actualmente, Tabasco es un polvorín que no se incendió en recientes días. Los reportes disponibles sugieren que el estado de Tabasco vive bajo el asedio del cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo criminal conocido como La Barredora. Según exponen documentos militares extraídos de la Secretaría de la Defensa Nacional, La Barredora estaría ligada al exdirigente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la administración de Adán Augusto, Hernán Bermúdez Requena. Los informes castrenses filtrados por Guacamaya Leaks apuntan que para noviembre del 2019 ya había sido identificada la supuesta relación entre Requena y un jefe criminal de la región. Adán Augusto, siendo gobernador de Tabasco, nombró a Bermúdez secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el 12 de diciembre del 2019. Se trató del titular número 3 en el cargo antes de que esa administración cumpliera un año de gestión. Y si no le creen a Guacamaya Leaks, esto fue reconocido por el propio Javier May, actual gobernador de Tabasco. Acusó que el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, tiene nexos con un grupo criminal. En conferencia de prensa, May señaló que hay una campaña mediática de lonas y mantas donde grupos delincuenciales piden que los dejen trabajar. Dijo: lo dije desde el inicio, nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces, yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrían que explicar todo esto y quienes informaban también tendrían que explicar, ¿no?
Si ellos tienen información de que había pacto con la delincuencia organizada, así lo manifestó. Y ya agregó, pero tampoco había denuncia, no es que hubiese fallecidos o homicidios, es que se ocultaron las cifras. Quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto y quienes informaban también tendrán que explicar, ¿no?, si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. Esto valió que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, fuera a ese lugar a decir que hubiera unidad. Es decir, el gobierno de Adán Augusto debe explicar el polvorín que hay en Tabasco, los nexos. Siniestro, vamos a ver ahora los excesos de Adán Augusto como servidor público. El operador de Adán Augusto, Daniel Flores Nava, fallecido en un accidente aéreo a finales de julio del 2023, era director de Proyecta Industrial de México, una empresa creada en 2011 que solo vendía equipo de protección y hacía reparaciones en la refinería de Salamanca en Guanajuato. Con la cuarta transformación, creció de manera exponencial y sus ganancias aumentaron en 13,000% gracias a adjudicaciones directas para construir la refinería de Dos Bocas. En 5 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, la compañía participó en licitaciones públicas y apenas logró 196 millones de pesos. Pero en los primeros 3 años de la administración de López Obrador sumó 27,119 millones de pesos en contratos con Pemex, sin siquiera competir con otras empresas. De ese total, 26,000 millones corresponden a 4 contratos por adjudicación directa para la construcción de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, una de las obras faraónicas del tabasqueño. Este dinero significa el 22% del presupuesto gastado en dicha obra hasta el 2021, cuando sumaba apenas 120,000 millones de pesos. Flores Nava acompañó en sus actos proselitistas en Zongolica, Orizaba y Córdoba, Veracruz, a Adán Augusto López, entonces exsecretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena. Al abandonar el estado rumbo a Toluca, Estado de México, el 28 de julio, la avioneta en la que viajaba se desplomó a los pocos minutos de despegar. Al enterarse del fallecimiento, el exsecretario de Gobernación suspendió toda actividad proselitista del sábado 29 de julio. Y luego le tocó el turno a su hermano. De acuerdo con una investigación de Diana Higareda del portal Latinus, Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, recibió al menos 100 contratos del gobierno de Chiapas. En conjunto ascienden a los 478 millones, esto a través de la familia de su operador político Ernesto Carballo Zurita. Cabe mencionar que Rosalinda López, hermana de Adán Augusto, es esposa del actual mandatario chiapaneco, el morenista Rutilio Escandón, y muy cercana, por supuesto, a Adán Augusto, es su hermana. Según la investigación, la principal beneficiada ha sido la esposa de Carballo Zurita, Fátima Gutiérrez Obando, pues su empresa Production Suministro GIS recibieron entre 2020 y marzo del 2023 79 adjudicaciones directas que suman hasta 323 millones de pesos como proveedores de la Secretaría de Salud en instrumental y suministros médicos, servicios de limpieza, fumigación y seguridad pública. Pero también entregaron recursos públicos a dicha empresa la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación y la de Igualdad de Género. Todo esto en la autodenominada Cuarta Transformación. Además, registros de la Secretaría de Función Pública Estatal indican que Gutiérrez Obando es funcionaria del gobierno de Tabasco desde 1995 en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón, donde recibe ingresos anuales por 308,000 pesos. Sin embargo, estos millonarios contratos fueron entregados a casas y departamentos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde no existen anuncios ni documentos en las fachadas que indiquen la operación de una empresa. De igual forma, con Maribel y Cristel, hermanas de Carballo Zurita, también han sido beneficiadas entre 2021 y 2023 con al menos 15 adjudicaciones directas que suman 64 millones de pesos a su empresa Torresur, que ofrecen servicios de lavandería, limpieza, fumigación y productos de farmacéutica. También tienen contratos con las Secretarías de Educación, Agricultura, entre otras. Un exceso más de Adán Augusto. Esta vez es la historia que involucra una jirafa, un avión y una servidora pública cercana a él. Es una historia casi de telenovela, casi sentimental. A principios de este año llamó la atención que la jirafa Benito fuera trasladado de African Safari en Puebla al Parque Central de Ciudad Juárez. En el marco en el que la jirafa fue cambiada de Sinaloa a Chihuahua, una revista digital dio a conocer que Adán Augusto había estado detrás de ese cambio. La revista insistió en que el cambio de Villahermosa a Ciudad Juárez fue debido
a que el exsecretario de Gobernación le había obsequiado la jirafa a la entonces diputada federal Andrea Chávez. En ese momento, ella era blanco de críticas en redes sociales debido a que se difundieron fotografías de los padres de la legisladora viajando en aviones privados pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella, de inmediato, al más puro estilo 4T, dijo que todo se trataba de un montaje. Además de tener el supuesto regalo de parte de López Hernández, de Dan Augusto, el gobierno de Chihuahua la señaló por presuntamente tener un avión privado, desplazarse a bordo de una camioneta blindada y además tener una relación sentimental, personal, con una persona de alto poder. Se dijo que entonces la jirafa estaría no mejor que en Puebla, sino que además podría convivir con su misma especie para evitar la depresión. Adán Augusto López, el hombre que dejó Tabasco como un ejemplo de todo lo que no debe de hacerse en la política. Dejar un jefe de policía que parecía más interesado en atender al crimen organizado que en combatirlo. Sin olvidar, claro, los contratos millonarios que acabaron misteriosamente en manos de su círculo cercano, incluyendo a su hermana. Y la cereza del pastel, el rumor de que regaló una jirafa, porque si vas a dejar un desastre, al menos hacerlo con estilo y con mucho sentimiento. Y ahora, este ilustre personaje se perfila como la pieza clave del tablero político nacional. Al servicio de Claudia, por favor, si algo ha dejado claro Adán Augusto, es que su verdadera lealtad no está en Palacio Nacional, sino en la esquina donde el sol brilla con el apellido López. Y para cerrar este video, le vamos a dejar un clip de lo que pasó este jueves en la Cámara de Senadores. Él es Adán Augusto. ¿Quién es quién? Estamos en votación. Senadores, estamos recesos, aunque estamos en plena votación.